Como te lo adelantaba, en un momentito nada más vamos a hablar con Ángel Guamán desde Ecuador. Él es miembro de la RELACID. En un ratito nada más hablamos sobre la espiritualidad de los pueblos indígenas. Y en este espacio, Voces del Relacid, cuando la fe abre puertas, hoy tenemos la grata compañía y la alegría de recibir al señor Ángel Guamán desde Ecuador. Él es miembro de Relacid, de la Red Latinoamericana de Cooperación Interreligiosa en Discapacidad. Ángel nos va a contar sobre este diálogo, ¿no? Entre la espiritualidad de los pueblos indígenas, la discapacidad, desde la dignidad, la comunidad y los derechos. Bienvenido, Ángel. Ana te saluda desde aquí, desde Radio María. ¿Cómo estás? Ana, buenas tardes, qué gusto. Yo estoy bien en Ecuador, aquí estamos a las 14:30 más o menos, pero bueno, estamos para poder conversar, dialogar sobre, como tú ya lo has anunciado, sobre la espiritualidad de los pueblos indígenas y la discapacidad. Ujú. Muy bien, Ángel, ¿sabes qué? Me gustaría comenzar primero conociéndote un poco más. Sabemos que sos abogado, que trabajás desde hace un tiempo en la integración, ¿no? De los pueblos, en la inclusión y la sensibilización con pueblos indígenas. Contanos un poco sobre tu historia, tu trayectoria y también esta labor que realizás en la Red Latinoamericana de Cooperación Interreligiosa. Sí, mira, yo adquirí mi discapacidad cuando tuve 12 años más o menos. Y pues antes de eso nunca sabía ni supe o a lo mejor ni me interesaba lo que es la cuestión de la discapacidad. Pero ya entrando mismo a este mundo de la discapacidad, cuando adquirí la discapacidad, era un momento muy difícil de desorden, de desentendimiento, de desesperanza. Y mis padres igual sufrían, al igual que uno, porque de un momento a otro adquirir la discapacidad no es nada fácil. Entonces ahí es cuando yo tuve que, bueno, en un primer momento sufrir bastante, buscar a médicos y a lo mejor sí un médico decía no, iba donde otro médico, donde otro y otro, a la final todos decían lo mismo. Entonces, a la final dije no, más bien voy a aceptar esto y empezar a vivir. Cuando a eso de los años 90 tuve que ya buscar un lugar donde estudiar, averiguando, o los mismos médicos decían, ve, hay una escuela para ciegos donde los ciegos sí pueden vivir, trabajar, leer, estudiar, pueden vivir por sí solos, de forma independiente, hay esas posibilidades. Es como que ahí empecé a conocer un poco a poco y ir relacionando con alguna escuela para ciegos. Y para mi comodidad, había un hermano ciego indígena que habla el idioma quichua de acá de los Andes del Ecuador. Había empezado en una comunidad indígena a instruir a las personas ciegas a manejar el bastón para poder movilizar, a enseñar el braille en castellano e incluso en el idioma quichua y a realizar algunas actividades de la vida diaria que una persona ciega puede hacer. Y yo me fui allá y ahí es la que me enseñaron lo que le estoy contando, el bastón, el braille, algunas actividades de la vida diaria, es cuando empecé a salir.
Entonces, aprendí lo poco, lo mucho de mi amigo y compañero profesor que hoy ya es anciano. Tuve que trasladar a Quito para poder buscar estudiar la secundaria en esos años recién, pero ninguno de los centros de educación secundaria me aceptaron. Tuve que nuevamente volver a mi tierra, Chimborazo, que es la zona centro del país, en un colegio bilingüe, como lo llaman acá, donde enseñan la secundaria en quichua y el castellano. Ahí tuve que iniciar mis estudios secundarios. Terminé la secundaria, dije, ahora sí, me voy por algo que yo quiero hacer en la vida, derecho. Vine nuevamente para Quito, estudié la universidad en la más grande universidad central del Ecuador acá en Quito y luego me hice de abogado por los años 2006 más o menos, y desde allá, o desde un poco más antes, más bien hemos venido trabajando un poco a poco con las iglesias como voluntario, visitando, charlando sobre la inclusión de las personas con discapacidad dentro de las iglesias. Y bueno, ya teniendo la profesión, he desempeñado algunos cargos como asesor de la Asamblea Nacional, instructor de trabajo, asesor laboral y empresarial de algunas empresas. He sido también docente universitario en algunas universidades y en el ejercicio de mi profesión con mis clientes, con mi despacho jurídico, algo así en breves rasgos. Ujú. Qué maravilla, ¿no? Cómo Dios va marcando el camino en una vocación de servicio también, ¿no? Desde la abogacía y desde de este contacto temprano con los pueblos indígenas, con la lengua quichua, con esta bellísima historia que nos acabas de compartir y que también fueron marcando después este trabajo que estás realizando ahora, también desde el Relacid. Y me gustaría poder entrar ya en el tema, en este tema del día de hoy, que realmente es un tema bellísimo, que tiene que ver con la espiritualidad indígena y lo que nos puede enseñar, ¿no? Quizás los pueblos indígenas comparten con las personas con discapacidad muchas realidades que tienen que ver con el acceso a eh, a ciertas cosas habituales de la vida que son difíciles, ¿no? El acceso a la educación, el acceso al trabajo, y cómo la espiritualidad va ayudando a encontrar un camino. La primera pregunta sería, ¿cómo definimos, ¿no?, la espiritualidad indígena y cuáles son esos rasgos característicos que podemos compartir hoy en día con la audiencia de Radio María? Mm. Mira, la espiritualidad indígena es un todo. El, la vida de la persona, del indígena, está relacionado con sus semejantes, con la tierra, la naturaleza y el Dios supremo, los animales, el agua. Como la Biblia mismo lo dice en los primeros capítulos de la Biblia, ¿no? Dios creó el universo y Dios mismo nombró a Adán y a Eva, designó o dio ese cargo de administrar la naturaleza, los animales, darle el nombre, el cuidado, ¿no? Del agua, etcétera, etcétera. Esa misma viene practicando durante toda la vida, ¿ya? Esa es la espiritualidad del indígena, estar en contacto con la tierra, con los animales, ¿ya? Y con la naturaleza en general. Y está siempre cuidando, siempre, ¿ya? Que no entren las mineras, que no exploten el agua de forma indiscriminada, cuidando los páramos, cuidando el bosque, cuidando la tierra, cultivando para su sana alimentación, para el buen vivir o el summa causa, y como dice la Constitución del Ecuador, ¿no? Entonces, este relacionar, esta convivencia, no solamente es en esa, sino empezando desde cuando el ser humano nace en una comunidad indígena o dentro de la familia indígena. Aquí, como tú bien lo dijiste, la situación, salud, educación, etcétera, etcétera, es muy difícil, ¿no? Entonces, ¿quién es?
quien debe atender en cuestiones de salud. Cuando una criatura nace dentro de una comunidad o dentro de la familia indígena, es la comadrona, una mujer anciana, quien conoce, no por estudio de la ciencia o haya cursado grandes estudios universitarios por facultades, maestrías o PHs, no, sino esta persona solamente sabe, conoce por la experiencia de vida, por el conocimiento adquirido de sus antecesores, de sus ancestros, y el conocimiento que se transmite en el mundo indígena es a través de solamente la práctica, el quehacer diario, ¿ya? Entonces, desde ese momento nace la espiritualidad, el contacto de esa criatura con sus semejantes y dentro de la familia. ¿Ya? Esa criatura va naciendo, va creciendo, avanzando los años y va participando dentro de la familia. Esa criatura no es que como la familia o la vida o la cultura de la ciudad, en donde solo papá trabaja, solo la mamá dedica a cuidar a los hijos o algo así. No, más bien dentro de la familia indígena todos participan, todos colaboran, todos hacen economía. Por ejemplo, si el padre trabaja labrando la tierra, abre el surco con su arado, con el apoyo de los bueyes, ¿ya? El papá hace esa actividad, mientras que el hijo va colocando semillas en los surcos. Mira. Mientras que la mamá hace la comida, cuida a los animales, mientras que la niña, la hija, ayuda a la mamá en la cocina a preparar alimentos para el papá, para el hermano que está trabajando en la tierra, ¿ya? Y esa niña no solamente ayuda en la cocina, no, ayuda a cuidar al hermanito menor, ¿ya? Ayuda el cuidado de los animales. ¿Ya? O de pronto también puede ser diferente los roles, ¿no? Papá o el marido abre el surco mientras que la mamá coloca la semilla, los niños están cuidando los animales o haciendo la comida. Mira, esa es una relación de familia donde todos hacen y esa misma actividad o ese mismo ritmo comparte también dentro de la comunidad el ayllu, la familia, o el ayluyacta, el sector, el lugar, el entorno donde viven, es compartido entre todos. Si existe una fiesta, un matrimonio, ¿ya? Aquí el problema no solamente es de quienes contraen matrimonio o de sus padres o de quienes estén involucrados nada más. Aquí participan toda la comunidad, ¿ya? Apoyan a lo mejor con lo económico o con las cosas o con los que tengan que hacer para el desarrollo de la fiesta, del matrimonio en sí, ¿ya? De pronto, también otra actividad en el Ayuyacta, dentro del Ayu, cuando realizan o construyen una casita para poder vivir, para esa nueva pareja. Aquí no, el problema no solo es de quienes van a vivir, sino de la comunidad, del ayllu, de la familia, de todos. Todos colaboran. Unos traen materiales, otro conoce algo de construcción, hace la construcción, otros preparan la comida, otros están poniendo la cubierta, otros hacen el piso, otros las paredes, otro hace las instalaciones eléctricas, algo así. Y al final hacen, como dicen, el huesipichay. ¿Qué es eso? Eso es en honor a lo que ya ha concluido esa construcción. Hacen una fiesta, una comida, una alegría, un regocijo por haber culminado exitosamente esa construcción. Y en esa fiesta, ¿quiénes participan? No solamente los que van a vivir, sino más bien el Ayuyacta, la comunidad, quienes apoyaron, y incluso quienes no apoyaron también vienen a disfrutar de esa fiesta. Entonces, ahí está la espiritualidad, ahí está el agradecimiento al Dios de la vida, el agradecimiento a la tierra, el agradecimiento entre sí, entre sus semejantes.
Mira, entonces es una vida armónica, una vida en donde todos comparten, todos participan y si es que hay que llorar, también todos lloran en la comunidad. Entonces todo se comparte. Entonces es una parte, es un momento en donde la vida se armoniza, va concatenado desde un principio hasta el final de las cosas. Qué Y aquí, belleza. y aquí está también la persona con discapacidad, en donde si no puede hacer o participar en tal o cual actividad, la persona, dependiendo de la discapacidad, también por lo menos tiene su voz, su voto. Aquí la persona con discapacidad puede también participar, a lo mejor con un consejo, con una orientación, con una guía, dependiendo de la condición de discapacidad. Ujú. Justamente, Ángel, escuchándote, se venían a mi mente un montón de cosas. Hace un tiempo el Papa Francisco nos invitaba a revalorizar, siguiendo las enseñanzas de San Francisco de Asís, la creación, ¿no? La naturaleza, a cuidarla. Y escuchaba en tu relato también un montón de otros valores que nos enseña la espiritualidad de los pueblos indígenas, como el respeto por los mayores, por los ancestros, esta comunidad, esta visión de familia, de que todos somos uno, este trabajo en conjunto. Y te iba a preguntar dos preguntas. Primero, ¿cuáles son esos valores que consideras que nosotros podemos o que tenemos que aprender de los pueblos indígenas, que nos enseñan los pueblos indígenas con su forma de vivir y de transitar lo espiritual? Y también, un poquito ya lo fuiste comentando, cómo es la visión y la realidad de las personas con discapacidad en los pueblos indígenas. El primero, lo que tiene que los demás, a lo mejor los que no son indígenas, lo que tienen que hacer es respetar, ¿ya? Respetar su cultura, su forma de vida, su forma de incluso comunicar. Justo ayer hablábamos de esto con un amigo extranjero alemán, que él vino a Ecuador por aprender el idioma quichua. Por ejemplo, ahí cuando a él decía, justo esta misma pregunta me hacía, ¿cómo tenemos que respetar nosotros a ustedes? Respetando, solamente hablando del idioma. Nosotros, para hablar el idioma quichua, no tenemos las 5 vocales que el castellano lo tiene. Solamente hablamos con 3 vocales, A y U, ¿ya? Y cuando un indígena llega a la ciudad, trata de hablar el castellano, pero solamente con el uso de las 3 vocales. Ahí es cuando sale un castellano quichuizado. Y el urbano, el que vive en la ciudad, a veces toma esas mismas palabras, esas mismas frases para burlarse del indígena, ¿ya? Pero, por ejemplo, es bonito cuando también un extranjero, un norteamericano llega a Ecuador, especialmente en mitad del mundo, y igual el norteamericano tampoco habla bien el castellano. Por ejemplo, cuando dice mi querer, ¿ya? Como que se escucha bonito, ¿no? Mi querer, ¿ya? Pero este extranjero, este no es objeto de burla. Más bien se escucha medio bonito, medio agradable, o es bienvenido, ¿no? Pero el indígena, sí, ¿ya? Sus fiestas, su comida, su alimentación, su forma de vida misma, ¿ya? Em, por ejemplo, en el Ayuyacta, cómo vive la familia quichua, la familia indígena? Ellos viven junto a sus animales, ¿ya? Para muchos, el cuye es una mascota, pero para el indígena es economía. Tiene que criar, cuidar, aumentar estos animalitos, si bien para el mercado o para el consumo de sí mismo, ¿ya? Imagínense estos animalitos caminando eh, junto a la cocina, incluso por debajo de su cama donde duerme,
el olorcito del excremento de los animalitos, ¿ya? Entonces, mire, viene el mestizo o el quien conoce cuestiones de crianza de animales menores, dice, no, 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 esto no es así, tienen que separar los animales a un lado, personas a otro lado, y tienen que vivir de forma mucho más ordenada y hasta por las condiciones de salud. Claro, sí, o sea, estamos de acuerdo en eso, pero nuestros ancestros sí lo han vivido. Así, así, incluso yo personalmente he vivido así y nunca hemos enfermado. Ha sido la convivencia armónica, una vida maravilla vivir entre los animales, cuidando. Y justo ayer nomás conversaba con una persona que vino de provincia a Quito. Esta persona me decía, oiga, dice, yo vine llorando. ¿Y por qué? ¿Qué te pasó? Dice, estuve como que dialogando con la vaca. ¿Y qué te dijo la vaca? Dice, yo le llamaba por nombre, ¿ya? Y esta vaca me acercó y me dio un beso. Y yo le dije, ¿sabes qué? Ya me voy a Quito y te quedas. Y como que la vaca regresó, se dio la vuelta y media vuelta, como que empezó a llorar y como que le comunicaba a los demás animales, dice, vea, ya la persona que nos cuida se va para Quito, ¿qué hacemos? Algo así, como que pedía auxilio a los demás. Y en eso empezaba a llorar las demás vacas, empezaron a llamar la atención en ese lugar, en ese sector. Y yo entendí que los animales me entendieron que yo ya no iba a estar con ellos y los animales se desesperaron y me puse a llorar. Y anoche estaba llorando también por eso. Entonces, mire, la relación del ser humano, de la persona con los animales, con la naturaleza, ¿ya? Entonces, todo eso, yo creo que al no ser indígena, creo que tienen que entender, tienen que respetar o tolerar la situación de vida, la cultura, el idioma, las fiestas y otras costumbres más que se vive día a día el indígena. La minga es en sí un trabajo en conjunto. Como les relataba anteriormente, puede ser que sea el trabajo de realizar la actividad agrícola o la construcción de una casa en donde familiares, amigos o el Ayuyacta mismo colabora en esta actividad. Esta actividad no es remunerada, solo es de solidaridad, en donde todos con infinito amor lo apoyan con la mano de obra en realizar esta actividad. Por ejemplo, otra actividad podría ser, dígase, el bien para todos, el conseguir el agua o traer el agua para sus cultivos desde la montaña o desde algún lugar lejano, ¿ya? Incluso nosotros hemos vivido años y años de trabajo compartido entre todos para traer un canal de riego a la zona donde vivimos, para nuestras tierras, para nuestros cultivos y los animales, donde toda la comunidad se levanta temprano, cada quien hace su comida, carga su comida, en este caso su almuerzo, y se va a trabajar, ¿ya? Unos hacen una cosa, otros hacen otra cosa, siempre con la mirada de alcanzar de, en este trabajo del agua, dígase, llevar el agua a la comunidad, ¿ya? El trabajo no es un trabajo donde pareciese al trabajo remunerado, que ya me cansé, o tratar de escapar de del jefe y tomar un descanso por ahí, no. Más bien el trabajo es muy divertido, muy alegre. Esa alegría, ese compartir mismo de la gente, de cada uno de los miembros de la comunidad en esa minga, en ese trabajo, como que le carga de energía. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto,
no creo que haya en Argentina o en algún país, por ejemplo, en Ecuador, el Hawái. El Hawái es un canto que cada integrante, cada miembro canta. Incluso este Hawái no tiene palabras, no tiene frases, como que ni tiene sentido, ni qué es lo que cantamos. Es un gritar nada más. Hawái, 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 Hawái. Eh, y eso, ese Hawái gritar en coro y un poco más alargado, es como drogarse. Todo el cansancio, toda la pereza se desaparece y uno se trabaja con qué alegría. Corre para acá, corre para allá, se toman los materiales, carga, dígase arena, ripio, piedras, el agua mismo para hacer las mezclas, para hacer canales de riego, en fin. Entonces, esta convivencia armónica a través de estos cantos, no hay el cansancio, no hay la pereza ni la ociosidad. Uno se trabaja con qué alegría, con qué fuerza, con qué energía. Y el momento de que llegue el punto del mediodía al almuerzo, cada uno comparte esa comida que cada uno los llevaron para sí. No es que come solo, no es que come a escondidas o solo, no, no, sino esta misma comida comparte entre todos. A eso le conocen incluso aquí en Ecuador, ya es parte incluso de la política del Estado, la pamba mesa. La pamba, pamba, tierra, suelo, mesa es la mesa donde se comparte la comida. Es como la mesa en el suelo, ¿ya? Posiblemente yo ni coma la comida que yo llevé, coma la comida de los demás y mi comida comen los demás, algo así. Entonces, el trabajo compartido, ¿ya? De pronto en una cosecha, ¿ya? Como les dije, cantando el Hawái, ¿ya? La cosecha, ¿ya? Es compartido, puede ser para la comunidad o puede ser solo para una familia, ¿ya? De pronto unas 2, 3, 5 hectáreas que tenga que cosechar el trigo cantando el Hawái y se levanta toda la comunidad, participan todos y a lo mejor hasta el mediodía o 2, 3 de la tarde está terminado las 5 hectáreas de cosecha y nadie lo paga a nadie, sino un Dios le pague. Muchas gracias. Pero para esto no es que para la minga se van y trabajan, cantan, no, sino también tiene que dar gracias a la vida, gracias a la tierra, a la Pachamama, gracias a Dios, ¿no? Esto de agradecer a Dios no es que vinieron a lo mejor con la colonización, el protestantismo o el catolicismo, no, sino desde mucho más antes, cuando en época del Tahuantinsuyo, cuando Atahualpa, ellos dijeron o eran adoradores del sol, de la luna, ¿no? ¿Ya? Y cuando ellos a lo mejor un poco dudaron también, ¿será nuestro Dios? ¿No será nuestro Dios? Pero a la final dijeron, ¿sabes qué? Adoro, te adoro, mi Padre Sol, pero si tú no eres Dios, te adoramos al que te hizo a ti. Entonces con eso nos vamos como que mucho más allá, al mismo Dios, verdadero Dios, ¿no? ¿Ya? Mira, entonces el agradecimiento constante es en todo momento, a todos, al agua, a la tierra, a la misma naturaleza, el agradecimiento también a nuestros semejantes quienes participan en la minga, el compartir la alegría, ese jolgorio de belleza, de ser enérgicos en el trabajo con la finalidad de lograr ese trabajo, compartir, alcanzar el objetivo para el bien de quién, a lo mejor de la familia o de toda la comunidad en sí. Entonces, así es la convivencia. Y como les dije, aquí la persona con discapacidad no está excluido, está ahí también. Si no es en una otra cosa, a lo mejor la persona con discapacidad, digamos, una persona ciega, está protagonizando el canto o de pronto está utilizando un instrumento, las flautas o la guitarra, ¿ya? Al momento de la cosecha. ¿Ya? Y mira, ahí está la persona con discapacidad. La simple existencia de la persona con discapacidad
está ahí. O sea, el simple hecho o la simple existencia se hace presente y no excluye dentro del mundo indígena, más bien afuera, a lo mejor una vida más como moderna, más civilizada. Ahí es cuando aparece esto de las segregaciones, de ponerse a un lado o verlo de manera diferente, o se nos nace algunas ideas de qué será, o en la iglesia cuando predica habla de que, wow, ¿por qué esta persona tiene discapacidad? ¿Será endemoniado? ¿Será una maldición? ¿Ya? ¿O será por situaciones de brujería, ese tipo de cosas? No, más bien en el mundo indígena es un poquito más incluido. Todos es tomado en cuenta ahí. Ahí no hay segregación de mujeres, hombres, niños, niñas, no. Como les dije, aquí todos trabajan, todos hacen economía, incluso niñitos de 12, 15 años, niñas, chicas, adolescentes hermosas, están participando en la minga en lo que se pueda, ¿ya? En lo que se pueda. Entonces, no es como bueno, hay algunas leyes que nos regulan, ¿no? Prohibido el trabajo infantil de niños y adolescentes, de explotación laboral, ese tipo de cosas, no. Sino allá es que todos participen. ¿Por qué? Porque están adquiriendo la transmisión de conocimiento de los antepasados. ¿Ya? Ellos también están aprendiendo a construir una casa, a construir un canal de riego, aprendiendo a poner la semilla en el suelo, a cultivar la tierra, a cuidar esa planta, ese fruto, ¿no? Entonces, por eso no hay esa restricción de que por ser menor de edad no debe trabajar, no. Todos participan, de alguna forma todos. Yo recuerdo, por ejemplo, mi padre me llevaba a las 3, 4 de la mañana, yo teniendo 8, 7 años de edad, 3 de la mañana empezando a cosechar. ¿Y mi padre qué hacía? Primero agradecía a Dios, a la naturaleza, a la vida, para recoger los granos, el fruto de la tierra, para poder subsistir durante el año o para llevar al mercado también. Eso es la minga. Ujú, Qué lindo. Ángel, en todo este tiempo que estuvimos charlando y que te estábamos escuchando con mucha atención, hemos podido vislumbrar la inmensidad de valores que hay detrás de toda la cultura de los pueblos indígenas y de la espiritualidad, ¿no? Y de esto que nos contabas del camino y del trabajo comunitario, de la transmisión de valores, de tradiciones, del cuidado, de la acción de gracias continua a Dios, al Creador, del cuidado de la tierra, del trabajo en conjunto y además también de la generosidad, esto de ayudar o ir todos en pos de ayudar a un hermano o a un miembro de la comunidad que lo está necesitando. Realmente en toda esta charla hemos podido ver la riqueza que tenemos que aprender y aprender a valorar en cada uno de los ejemplos de vida de los pueblos indígenas. Para ujú, terminar, te pido un mensaje para toda la audiencia de Radio María Argentina con respecto a este tema, ¿no? A revalorizar, aprender a escuchar y aprender a respetar, como bien nos decías hace un ratito nada más, las diversas culturas que hay en nuestro querido planeta. ujú. Claro. Primero de lo primero, el respeto a las culturas, a los pueblos, a sus formas de vida, en cualquier lugar que se encuentre. Los pueblos indígenas no solo estamos en Ecuador, desde el sur de Chile, los hermanos mapuches, en Argentina y así sucesivamente en cada uno de nuestros países en América Latina, y ahora con la migración, mis mismos hermanos indígenas ecuatorianos están en los Estados Unidos, Europa, a lo mejor un poco por Asia, ¿ya? Y consigo llevan sus culturas, sus formas de vida, sus manifestaciones religiosas, culturales, espirituales, ¿no? El respeto, nada más, y el reconocimiento de sus derechos.
su idioma, su vestimenta, su alimentación, su trabajo, su ideología, ¿no? Entonces, yo creo que respetándonos unos a otros, seremos uno solo, el pueblo de Dios. Desde cualquier latitud, desde cualquier punto de vista, cualquiera que sea nuestra manifestación, creencia, credo, yo creo que seremos uno en Dios, en Jesucristo.